Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre masculinidad y sobre la imperante e incesante necesidad que hoy día tiene la sociedad para redefinir continuamente qué es lo que es masculino y qué no es masculino. Y en muchos casos lo que se está viendo es que se acaba menospreciando e incluso ridiculizando este concepto de la masculinidad. Porque si os fijáis, lo que está ocurriendo y lo que lleva años ocurriendo es continuamente definir y volver a definir qué es lo masculino y qué no es masculino para ajustarse a ciertas motivaciones y a ciertas intenciones que claramente están muy marcadas en la sociedad actual. Así que en el episodio de hoy vamos a analizar a fondo qué es lo que está pasando con esto, por qué nadie sabe lo que, o parece que hoy día nadie sabe lo que es ser un hombre o ser masculino y continuamente hay que estar matizando esto, y por qué hay tanto revuelo con respecto a este tema. Así que sin más, empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Antes de empezar con nuestra temática de hoy, y como ya va siendo costumbre en estos últimos episodios, te quiero recordar que puedes inscribirte de forma totalmente gratuita a la comunidad de email. ¿Y por qué querrías tú hacer esto? Me estarás preguntando, ¿vale? ¿Y qué interés? ¿Qué pasa? ¿Por qué debería yo qué me llevo yo a cambio, no, Dani? Vale, pues te voy a decir lo que te llevas. Lo primero, que tenemos una vía de contacto, tú y yo, anticensura. Es decir, en el email, cualquiera puede tener una cuenta de email y registrarse en esa comunidad, y yo puedo hablar de lo que me dé la gana, tú puedes contestarme y decirme lo que te dé la gana, que no va a haber nadie, no hay una plataforma a la que tengamos que rendirle cuentas. Eso, fundamental. Entonces, por eso yo, solamente por eso, si te aporta de verdad este contenido que estoy haciendo, te animaría a que te unieras, que de todas maneras, como te digo, el coste es cero, ¿vale? Y el valor que te va a llevar es mucho. Porque esta es la segunda parte que te quería comentar y por eso te lo estoy recordando tanto continuamente en los episodios. Y es que resulta que voy a empezar a mandar más emails semanales hasta un punto de que probablemente acabéis recibiendo en torno a unos 3-4 emails a la semana en los que voy a contar anécdotas, experiencias, aprendizaje y pequeñas historias que de alguna u otra manera me han acompañado en este camino, en esto de la seducción. Así que si quieres conocer de forma más cercana y enterarte de este tipo de anécdotas, aprendizaje e historias que voy a ir contando en estos emails, te recomiendo que te suscribas para recibir este contenido que solamente y exclusivamente voy a compartir con los suscriptores de la lista de email. Como digo, como voy a empezar a mandar ese tipo de email y no ser volver a repetir en el sentido de que cada semana voy a ir mandando nuevos emails, por eso te lo estoy recordando continuamente en los episodios, porque no me gustaría que si estás realmente interesado y realmente te aporta este contenido, no me gustaría que te lo perdieras. Así que te voy a dejar en la descripción de este podcast un enlace para que te puedas suscribir a esa comunidad de email, que como digo es totalmente gratuita. Así que, si no estás dentro, plantéate suscribirte para recibir ese contenido y nos vemos, nos leemos ahí dentro. Y dicho esto, vamos con el tema que nos ocupa, que hoy vamos a hablar de masculinidad y de esa nueva redefinición que se está dando de este concepto. Así que lo primero que quiero comentaros es que si os fijáis, hace 100 años nadie escribiría artículos sobre cómo ser un hombre, ni se molestaría por analizar cuáles son las bases de la masculinidad. Los hombres sabíamos, a través de nuestra socialización, lo que era masculino y las mujeres respondían a eso de manera natural. Tradicionalmente, las mujeres definen lo que es la masculinidad y los hombres definen lo que es femenino, en función de su comportamiento y de cómo respondemos a ciertas características, algo que está integrado en nuestra biología y en nuestra evolución. Si os fijáis, aquello que hacía a un hombre atractivo era justo lo opuesto a lo que los hombres encuentran atractivo en las mujeres. O dicho de otra forma, son los hombres y su biología los que definen qué es lo que resulta atractivo de lo femenino y las mujeres reaccionan a ello de manera natural y se comportarán de acuerdo a ello, consciente o inconscientemente, y viceversa, ¿vale? Las mujeres y su biología definen lo que resulta atractivo de lo masculino y los hombres respondemos a ello de esta forma. Está como digo, está como integrado en nosotros. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo hoy día? Hoy día se está viendo una especie de demasculinización de la sociedad. Es como si quisieran erradicar, como si quisieran cortar de raíz o borrar del mapa todo atisbo de masculinidad.
Y eso es lo que está ocurriendo. De unos 60-70 años aproximadamente a esta parte, ha habido un esfuerzo por desmasculinizar la sociedad. No solo en los medios de comunicación de masa, por así decirlo, no solo en lo mainstream, sino también en la propia forma de educar y de condicionar a la juventud hasta el punto de desafiar la predisposición de los hombres, sobre todo en la cultura occidental, incluso a considerar lo que es la masculinidad. Es decir, ya de antemano, desde nuestra propia educación, nos están condicionando siquiera a que consideremos qué es lo que podría ser masculino o qué no. La definición al final de esa robustez, ese estoicismo y ese heroísmo de la masculinidad está perdiendo cada vez más y más terreno. Pero, ¿es esto algo positivo? Es lo que muchas veces podríamos plantearnos. Es decir, cuando los hombres se hacen más femeninos, ¿estamos igualando el terreno de juego, como justifican que es lo que se está haciendo? ¿O realmente estamos yendo hacia una especie de androginia y hermafroditismo? Casi como si estuviéramos homogeneizando estos géneros. Hay quien se toma esto como un triunfo del nuevo paradigma de género, que es lo que parece que se trata de imponer. Pero, ¿por qué las características masculinas deberían ser de menor valor que las femeninas? De nuevo, otra pregunta que podemos lanzarnos para plantearnos. Porque todo lo que conformaba la masculinidad tradicional, esa independencia, esa seguridad en uno mismo, ese individualismo, la fuerza física, la asunción de riesgos, la resolución de problemas, la innovación, todo eso, a día de hoy en nuestra sociedad actual pensamos que son o deberían ser las aspiraciones de las mujeres hasta el punto de ridiculizar a las mujeres que expresan rasgos femeninos tradicionales. Es decir, como veremos a lo largo del episodio, es como si se estuviera desorganizando lo que antes estaba organizado de una manera determinada, ¿vale? Porque todos estos rasgos de masculinidad tradicional pensamos, como digo, que debe ser el estándar al que las mujeres deben aspirar. Y al final, cuando como sociedad estamos esperando que las mujeres sean igual de masculinas que los hombres, al mismo tiempo que esperamos que sigan encarnando ese ideal femenino, no solamente estamos proyectando una especie de ideales poco realistas en ellas, sino que le estamos quitando todo el mérito a la propia feminidad. Y como digo, todo esto nos lleva a la situación actual, donde a las mujeres no solamente no se les alienta a reclamar su feminidad, sino que se les empuja a ser más masculinas, buscando conseguir algo que, como digo, parece, o bueno, más que parece, es contradictorio por definición. Es como que estamos buscando, o estamos empujando desde la sociedad, mejor dicho, se está empujando a que las mujeres sean como cualquier hombre y desempeñando de la misma manera que un hombre, al tiempo que se espera que sigan siendo, que sigan desempeñando o encarnando las características típicas por el que todo hombre se sentiría atraído de manera natural. Digo que es contradictorio porque biológicamente no nos van a atraer a los hombres o no nos van a resultar tan atractivas estas características más masculinas. Entonces es como si le estuvieras diciendo al mismo tiempo a una persona que tire para la izquierda y para la derecha. Es como no, o tiro para la izquierda o tiro para la derecha. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, como resulta ciertamente esto, como digo, contradictorio, para paliar esto, justamente, otro de los mensajes que resuenan hoy día hacia ellas es el de, entre comillas, no necesita a un hombre a tu lado, ni no necesita a un hombre en tu vida. Porque eso es síntoma, el que no necesite a un hombre a tu lado ni un hombre en tu vida, es síntoma de que eres una mujer fuerte e independiente. Cuando la realidad es que esto no es síntoma de que sea una mujer fuerte e independiente, es síntoma de que las características que tanto te empujan desde la sociedad a desempeñar no son atractivas o no nos resultan atractivas a gran parte de los hombres. Por eso no hay un hombre en tu vida. Y por eso cuando tú miras estudios te das cuenta de que el consumo de antidepresivos en mujeres de determinada edad ha aumentado enormemente. Y claro, el mensaje que te manda la sociedad es como, oye, tú eres fuerte e independiente, tú no necesitas a un hombre en tu vida. Y está bien, no hablamos de... No querría utilizar la palabra necesitar, pero parece como que te animan a no tener siquiera ni que piense en un hombre en tu vida, porque eso es síntoma de una mujer fuerte e independiente, cuando la realidad es que eso es síntoma de que todo esto que me han empujado de la sociedad a hacer, como mujer, no resulta atractivo, y lo que ocurre es que acaba ocurriendo por lo que estamos viendo hoy día, cada vez como una rivalidad, una separación entre hombres y mujeres. Y como digo, pasa exactamente igual del lado de los hombres. Se nos desalienta a ser masculinos al tiempo que se nos dice que seamos hombres y que maduremos. Pero nuestra masculinidad es vista como una tara, como una especie de flaqueza, como si estuviéramos envenenados por nuestra propia testosterona. Y nuestra mayor aspiración, según se nos vende desde la sociedad, debe ser más femeninos, ser más sensibles, ser más emocionales, más empáticos, más cariñosos, más maternales,
etcétera, etcétera, etcétera. Y esta masculinidad que desde la sociedad o desde la Matrix, ¿no?, como podríamos llamarlo nosotros desde un enfoque más red pill, nos están inculcando, no se parece en nada a las características masculinas tradicionales de la personalidad de un hombre. De hecho, esa masculinidad tradicional está siendo ridiculizada hoy día hasta el punto de que prácticamente parece una enfermedad. Y si te fijas, mientras las mujeres son aplaudidas por personificar características masculinas, aceptando su carácter femenino, a los hombres se nos condiciona a creer que las características femeninas son las nuevas masculinas y que cualquier residuo de masculinidad tradicional que tengamos son un subproducto de nuestra defectuosa biología. Es como si estuviéramos defectuosos por desempeñar ciertas características o por mostrar ciertas características de lo que podríamos llamar masculinidad más tradicional. Y el verdadero crimen en toda esta situación es el doble rasero por el que se nos dice que por un lado debemos limpiar nuestra masculinidad con feminidad, como estamos hablando, al tiempo que se nos exige la misma responsabilidad que tradicionalmente se le ha exigido a nosotros por ser hombres. Es como si te dicen el siguiente mensaje: odia tu masculinidad, pero eres responsable de no ser lo suficientemente hombre para gestionar tus problemas que como hombre tú vas a tener. Problemas típicos de hombre. Si no los gestionas tú, es que no eres lo suficientemente hombre, pero al mismo tiempo te estamos metiendo en la cabeza que tienes que odiar cualquier tipo de atisbo masculino porque es como si fuera, como digo, una especie de producto de subproducto de algo defectuoso que tenemos en nosotros mismos, ¿no? Y este es el ciclo que nos ha llevado a generaciones y generaciones de lo que nosotros llamamos fruscos u hombres beta, ¿no?, entre comillas. Y para colmo todo esto hace que todavía sea más enrevesado descubrir lo que la masculinidad era, es y está destinado a ser. Y es que antes de plantear cómo puedes recuperar esa masculinidad, el primer paso es ver el valor que realmente tiene esa masculinidad y entender cómo está siendo redefinida. Por tanto, si te preguntas por dónde empezar, el primer paso sería empezar contigo mismo y desaprender lo que el condicionamiento femenino te ha estado enseñando o inculcando durante todo este tiempo, hasta el punto de que tienes como una especie de ego invertido en esto, es decir, de que tú mismo defiendes ese condicionamiento, porque te lo han estado metiendo o inculcando tanto en la cabeza que tú mismo, como digo, vas a defender este tipo de cosas, porque ya has invertido tu ego en parte en este tipo de definiciones. Y el segundo paso sería blindarte de las acusaciones de misoginia o de pensamiento cavernícola y retrógrado que cada vez que te reafirmes vas a recibir. Cada vez que te reafirmes en tu masculinidad vas a recibir ese tipo de acusaciones de una u otra forma. Y es que al final el hombre con verdadera masculinidad positiva es aquel que sigue su camino y se diferencia del resto de, entre comillas, Matrix, a pesar de todo, y eso es lo que hace que ese hombre sea atractivo para las mujeres y para otros hombres. Al final tienes que vivirlo para poder ser un ejemplo de ello. Y eso no significa que te convierta en un robot insensible, frío y calculador, que no está dispuesto a aprender de nada ni de nadie, sino que significa que a pesar de un mundo entero llamándote egocéntrico, cavernícola, ego frágil, machista, infantil o idiota, tú firme e inquebrantablemente vives y eres ejemplo de todo lo positivo de ser masculino. Y ejemplos de esto, ejemplos de este proceso de redefinir o de borrar del mapa todo atisbo, todo residuo de masculinidad, podemos encontrarlo a diestro y siniestro. Sin ir más lejos, y hace poco lo pude ver, la película 365 DNI, que está en Netflix, que ahora son 3 películas, tiene la primera, segunda y tercera parte, he visto las 3 y se puede perfectamente ver cómo desde la película número 1 hasta la película número 3 hay una evolución de los personajes y hay sobre todo un mensaje que claramente te está tratando de inculcar o de transmitir desde la película. Un mensaje en el que se desempodera completamente al hombre, en el que se empiezan a borrar esos rasgos masculinos y casualmente empiezan a personificarse las mujeres de esa película con rasgos que tradicionalmente serían masculinos, siguiendo la tendencia de lo que acabamos de ver aquí en el podcast. Es decir, es como, de nuevo, posicionarte a las mujeres con esos nuevos rasgos masculinos al tiempo que te están posicionando a los hombres con esa masculinidad difusa que hoy día te tratan de vender. Por otro lado, la falta de películas con roles masculinos o la cantidad de películas nuevas que salen con roles femeninos que son masculinos, siguiendo esta tendencia que estábamos diciendo, que cada vez hay más. O sea, ya no recuerdo cuándo realmente
hay la última película de ese James Bond tradicional de siempre, o ese tipo de películas que se podían ver hace años, donde claramente se podía ver qué era lo masculino. Ahora de repente eso no está redefinido nuevamente, y lo que sí que se puede ver es esa especie de transición de la masculinidad de una especie de sexo al otro, ¿vale? ¿Qué más ejemplos podemos ver? Pues el mayor peso que se le está dando y el mayor espacio que se le está dando, por ejemplo, en medios de comunicación o en las noticias, a deportes femeninos que normalmente siempre han sido y siempre son más mayoritariamente de los hombres. No quiere decir esto que una mujer no pueda tener ese deporte o jugar ese deporte, por supuesto que sí, pero a lo que me refiero es que me llama mucho la atención que se le esté dando mucho más peso a ese tipo de deporte, a ese tipo de circunstancias, cuando la realidad es que en el mundo real siguen siendo en la mayoría de los casos deportes mayoritariamente de hombres. Que como digo, parece que al decir esto es como si estuviera excluyendo de que las mujeres no pudieran jugar o hacer ese deporte, por supuesto que sí, ¿vale? No va por ahí lo que estoy diciendo. Otro ejemplo en el que se puede ver la famosa brecha de género en ciencia, ¿no? Ese techo de cristal que dicen, que hay una especie de techo de cristal por culpa del patriarcado por el que las mujeres no entran a carreras de ciencia o a ingenierías tanto como entran los hombres, cuando la realidad es que las mujeres no entran a carreras de ciencia o a carreras de ingeniería tanto como los hombres porque sencillamente somos diferentes. No hay ningún techo de cristal ni hay ningún impedimento de ningún tipo por el que una mujer no pueda libremente decidir entrar a este tipo de carrera universitaria o grados o lo que fuera. Pero hay una razón natural dentro de cada biología, como digo, dentro de que los hombres y mujeres somos diferentes, que esto es algo que, como digo, no lo estoy diciendo yo, no me lo estoy inventando yo. Podéis leer a Steven Pinker, podéis leer a Jordan Peterson, podéis leer a Robin Baker, toda esta gente que lleva años y años de ciencia y de estudio detrás, que lo dicen. De hecho, una de las frases creo que es de Steven Pinker que dice: los hombres estamos más interesados en cosas y las mujeres están más interesados en personas. Por eso, normalmente las carreras de la rama de sociales o de la rama más relacionada con las personas, por ejemplo, enfermería, psicología, este tipo de cosas, sí están más numerosas o sí se puede ver mayor número de mujeres, y en carreras más relacionadas con ingeniería y este tipo de análisis más analítico, entre comillas, se puede ver un mayor número de hombres. Más ejemplos que se puede ver, la falta de referentes femeninos que se dice, ¿no? Es que tenemos una falta de referentes femeninos y por eso no son ellas tanto las que entran en ciencias, porque no hay referentes femeninos de ciencia. Cuando de nuevo la explicación de esto es simplemente una diferencia biológica que tenemos entre hombres y mujeres, pero en fin. Más ejemplos de la ingeniería social que se está dando y lleva años dándose. La cantidad de días y festividades especiales que hay para lo nuevo femenino o lo nuevo masculino que están tratando de redefinir, como digo. Más ejemplos, la doble vara de medir y los cupos especiales legislados, ¿vale?, por ley para acceso a, por ejemplo, cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Yo conozco gente, tengo colegas, tengo conocidos que son o están opositando para ser Policía Nacional, por ejemplo, y me cuentan la gran diferencia que hay, por ejemplo, en las pruebas, por lo menos aquí en España, en las pruebas de acceso física, lo que se le exige a un hombre para superar esas pruebas de acceso física y lo que se le exige a una mujer para superar esas pruebas de acceso física, que no tiene nada que ver, ¿vale? La exigencia es mayor de cara a los hombres y menor de cara a las mujeres, cuando yo siempre me planteo lo mismo. Vale, muy bien. Parece como si se estuviera pensando que cuando, entre comillas, ¿no?, cuando un ladrón esté delante de una mujer policía, la velocidad a la que va a correr huyendo o la fuerza que va a ejercer para forcejear con esa policía va a ser menor que si fuera un hombre. Cuando la realidad no, es que es la misma. Entonces, ¿por qué se le está exigiendo un menor desempeño físico a ellas si al final van a hacer o van a desempeñar el mismo trabajo que un hombre policía? Sin embargo, ahí hay una doble vara de medir, como digo, o la cantidad de cupos especiales que hay legislados, el hecho de que tenga que haber un 60-40 en cierto tipo de trabajos del Estado, etcétera. De nuevo, cuando la realidad es que si no existe esa paridad, o si no existe ese 60-40, no es más que por pura diferencia de sexo. Diferencia que se puede ver biológicamente. Diferencia que científicamente está más que demostrada. Pero de nuevo es un ejemplo más de cómo se está tratando nuevamente de querer redefinir todo esto y de mover esas definiciones de masculinidad o feminidad que tradicionalmente siempre han existido y tratar de hacerlas más difusas. Y un larguísimo etcétera, que podríamos seguir aquí poniendo de ejemplo. De hecho, hasta te voy a mandar deberes en este episodio de podcast, y los deberes serían los siguientes. Quiero que busques, si estás escuchando esto, quiero que busques en Google los 10 hombres más ricos del mundo y que busques también las 10 mujeres más ricas del mundo. Y quiero que observes
leas y analices cómo han obtenido su riqueza o cómo han conseguido su riqueza los 10 hombres más ricos del mundo y las 10 mujeres más ricas del mundo. Quiero que lo hagas esto como deberes y saques tus propias conclusiones. De hecho, déjame un comentario aquí en este episodio de podcast al respecto cuando haya hecho esta pequeña investigación, que digo, no te va a llevar más de 5 minutos descubrir por dónde van los tiros. Así que bueno, esto sería un poco todo lo que quería ver. Al final, lo que está pasando en la sociedad hoy día, esta especie de transición o de redefinición o de incluso de hacer más difuso este tipo de definiciones de lo que es masculino o lo que es femenino, que al final lo que está generando, tanto por un lado como por otro, es decir, tanto para las mujeres como para los hombres hoy día, está generando una mayor confusión y una menor satisfacción con nosotros mismos. Porque estamos midiendo a las mujeres con un estándar masculino y estamos empujando a los hombres a aceptar, a vivir en base a un estándar femenino que no es para lo que naturalmente estamos diseñados de alguna u otra forma, no es para lo que nuestra biología va a responder a ello. Y eso es lo que ocurre al final, que si te fijas es la gran sociedad que tenemos hoy día y cómo pues están habiendo bastantes problemas al final de poca satisfacción con uno mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo mismo he podido ver o he podido comprobar en mi propia vida cómo el hecho de empezar a adquirir más comportamientos masculinos tradicionales, el hecho de abrazar un estoicismo, el hecho de abrazar el tener un propósito, el tener una misión, el abrazar todo ese tipo de cosas masculinas te hace ser más pleno. Es como cuando estás comiendo comida basura y de repente empiezas a comer comida real, que es como si le estuvieras dando a tu cuerpo justamente lo que espera que le des. Y te sientes mucho mejor, te sientes más activo, con mayor energía, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre aquí. Y por la otra parte igual, por la parte de las mujeres igual. Esa insatisfacción, esa infelicidad y lo que dije en el episodio anterior, que cada vez más me encuentro con mujeres que tienen una especie de resentimiento hacia los hombres y viceversa, y cada vez más hombres que tienen resentimiento hacia las mujeres, es decir, cada vez más rivalidad, como si hubiera dos bandos distintos, cuando la realidad es que se espera de nosotros cosas que no es para las que estamos rediseñados, o bueno, más que rediseñados, no es para lo que estamos diseñados, y encima se tiene unas expectativas cada sexo del sexo opuesto que no son las que en la realidad se van a ver. Y eso al final está generando una confusión enorme. Y mientras tanto la sociedad o la ingeniería social que se está haciendo sigue su dirección y sigue su curso, cada vez más poniendo, como digo, culturalmente, como ponía unos ejemplos de las películas, pero también ejemplos de cualquier otro tipo de cultura que se transmita en los medios de comunicación para masa, cada vez más se está moviendo en la misma dirección. Cada vez más hay ejemplos, como digo, de comentarios, de cosas que va a haber en las noticias, de todo va en la misma dirección. Todo va en la dirección de ir borrando esa masculinidad y transicionándola hacia lo que tradicionalmente era feminidad, ¿no? Hasta el punto de que yo he tenido casos donde, hablando con algunas chicas, me ha preguntado, oye, ¿a ti cómo te gustan las chicas? ¿No? Hablando de cuáles son nuestros gustos. Y se me ocurrió decir una vez que me gustaba una mujer femenina y me puso me puso a parir, porque era como, estás diciendo que te gusta una mujer femenina, y es porque es la realidad, ¿no? Igual que a ti te gusta un hombre masculino y nadie te dice nada, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cosas a las que se puede llegar a ver hoy día, esa especie de confusión, parece que cada vez nos entendemos menos, y como digo, desde este proyecto siempre se está buscando un acercamiento entre las partes distinto a lo que se busca o a lo que se consigue desde la sociedad. Así que bueno, lo quiero dejar aquí este episodio y recordarte que si quieres recibir contenido exclusivo que solamente voy a compartir con unos pocos, suscríbete, que tienes el enlace aquí en la descripción, a la lista de email, ¿vale? A la comunidad de email, que es gratuita y en la que vas a empezar a recibir emails semanales, varios emails semanales, en torno a unos 3-4 emails, con novedades, con anécdotas, con historias, con pequeños aprendizajes que seguro que te van a aportar mucho. Así que te dejo el enlace en la descripción, haz clic ahí, nos leemos en esa comunidad, espero que esto te haya aportado y nos vemos en la próxima.